En tiempos de coronavirus, Lávate las manos, lávate las manos. Respete la cuarentena en caso de que se le haya indicado. El distanciamiento físico es fundamental para evitar el aumento de contagios. Lávate las manos, lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este ciclo de conversatorios en torno al bienestar emocional y salud mental en tiempos de pandemia, organizado por el Servicio de Salud Valdivia a través de la Mesa Técnica COVID, el Subdepartamento de Salud Mental y la Escuela de Terapia Ocupacional de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y transmitido, por supuesto, por Radio H a través de la 90.1 FM y también por su Facebook, que también nos pueden estar mirando desde allí. Hoy en este capítulo, nuestras especialistas estarán conversando sobre las bases para evitar el desgaste de las y los cuidadores, pero antes de entrar en materia, como siempre, como cada lunes, nos va a acompañar la doctora Karen Riquelme, quien es referente de epidemiología del Servicio de Salud Valdivia, que nos va a hablar sobre la importancia de respetar la cuarentena en este COVID-19. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Caro, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Cuéntanos un poco acerca de esta información para reforzar las medidas de cuidado y también para saber por qué es tan importante también que respetemos cada paso. Bueno, hacer el llamado nuevamente al autocuidado, a querernos, a tratar de evitar contagiarse por el cuidado hacia nosotros mismos y a nuestra familia, porque esa es la única clave que tenemos para poder combatir la pandemia. Actualmente no tenemos vacuna ni ningún fármaco que haga como un tratamiento mágico que nos cure en forma automática. Así que lo único que podemos... Entonces lo único que tenemos ahora son las medidas de control, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos. Lamentablemente como región durante las últimas semanas hemos estado en un periodo de retroceso. Eso se debe a que los casos van en aumento y es principalmente por un poco, en cierta forma, de bajar la guardia a la pandemia y como al principio tuvimos súper buenos números, unas tasas de mortalidad bajitas, pensamos que ya como que había pasado y nos dejamos de cuidar. Y claramente fue lo peor que pudimos hacer porque ahora volvimos a estar todos encerrados, las cuarentenas los fines de semana, se cierran los restaurantes, entonces vamos a retroceder mientras no ocupemos bien nuestras medidas de autocuidado. Así que la única forma de que podamos seguir avanzando es que todos pongamos de nuestra parte y utilicemos las recomendaciones entregadas por el Ministerio. Importante también porque este próximo fin de semana tenemos plebiscito, entonces es muy importante que la gente se cuide para que pueda ejercer ese derecho. Sí, ahí es importante recordar que cada persona tiene que llevar su lápiz, creo que es azul, para que puedan ejercer el lápiz voto. lápiz Bic o cualquiera azul. Azul. Y la parte importante es la mascarilla, ya mascarilla desechable de 3 pliegues, no la mascarilla de género, porque como va a haber mucha convocatoria de gente, va a haber un mayor riesgo de contagiarse. Ah, qué bueno, mira, reforzar eso quizás como lo de la mascarilla, que sea distinta, eso es importante señalarlo. Eso es súper importante, la mascarilla que es la desechable, la que es blanquita con azul, con esa estamos bien, no es necesario que sea una N95, o sea, si la tenemos es mucho mejor, pero igual hay que saber utilizarla porque esa mascarilla tiende a ahogar un poquito, cuesta al respirar. Entonces, si uno no la sabe ocupar, se la va a andar sacando o abriendo a cada rato y al tocarse la cara hay mayor riesgo de contagio. Así que si yo no la sé ocupar bien, no estoy acostumbrado más que nada a usarla porque de verdad que molesta, usar la mascarilla simple de 3 pliegues, la mascarilla quirúrgica, que es una mascarilla desechable que por lo general tiene un lado blanco y un lado azul. El lado azul va hacia afuera
y se tienen que poner la mascarilla y aplastar la parte de la nariz que trae un pequeño fierrito ahí blando, moldeable, para que bloquee el ingreso de aire y de salida también por esa vía. Eso es súper importante. Lo otro a reforzar es que cada votante debe llevar su alcohol gel. Y obviamente mantener la distancia en las filas de espera, y los que están en cuarentena o aislamiento, lo ideal es que no salgan de su domicilio porque exponen al resto de la población a contagiarse. Eso es importante entonces, estas recomendaciones para este fin de semana, para este domingo de votación que vamos a tener: alcohol gel, lápiz pasta azul, mascarilla de triple pliegue, ¿dijiste? ¿Así era? Sí. De triple pliegue. Sí, mascarilla de triple pliegue o quirúrgica. O quirúrgica, y llevar, y por supuesto, mantener siempre la distancia social. Perdón. Muchas gracias, Karen, por esas recomendaciones. Y ahora ya, claro, bueno, a seguir con el autocuidado, y los chicos ahora lo van a explicar un poquito mejor en detalle. Perfecto. Muchas gracias, Karen. Y ahora entonces, para entrar en materia, ya vamos a pasar a dar el pase a Felipe Pardo, quien es psicoterapeuta en Cesam con las Ánimas y Red GESAM, que nos acompaña todas las semanas moderando la conversación con nuestros especialistas. Adelante, Felipe. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos que están presenciando esta conversación, en la cual la idea es que ojalá nos pudiéramos ver todos también, así que a nuestro radio control por ahí o alguien del equipo técnico si nos puede ayudar, de manera que en este conversatorio, en esta actividad de hoy, podamos salir todos simultáneamente al aire, porque se trata de eso, de que podamos conversar. Bueno, la actividad de hoy se llama Equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador. Hoy día vamos a estar conversando sobre eso entonces, y vamos a presentar a nuestras invitadas. La primera invitada es Pilar Hot. Ella es fonoaudióloga de la Universidad Austral y tiene una especialización en áreas de la comunicación, lenguaje, habla y alimentación en población infanto-juvenil, y ella se desempeña en el Cesam Coamulén y el Cesam con las Ánimas. También está Selena Cerda, psiquiatra adulto de la Universidad Austral, psiquiatra del Cesam Coamulén en programa adulto, diplomado en psicoterapia fenomenológica del Instituto Factual, diplomado en promoción de crianzas respetuosas y buenos tratos a la niñez en crianza en flor. También nos acompaña Estefanía Espinosa, y es enfermera de la Universidad de San Sebastián, del Cesam Coamulén, del programa Infanto Juvenil y Hogares y Residencia Protegido, y es candidata a diplomado en salud mental. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, Felipe, buenas tardes. Estamos comenzando, hola Selena, estamos comenzando entonces esta semana con esta importante conversación. Y sin duda uno de los elementos que va surgiendo en todas las personas que ya estamos transitando esta pandemia es también la necesidad de cuidar a personas que están también dentro de nuestro hogar y cuidarnos nosotros mismos. Así que vamos a comenzar conversando entonces sobre la definición de autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Y qué entendemos también por cuidado de la figura del cuidador. Obviamente hay que empezar a definir qué es el autocuidado, ¿ya? El autocuidado y también el autoestima son pilares básicos de la salud mental de una persona, ¿ya? Así que si nuestro objetivo de la vida es tener un estilo de vida más saludable, tenemos que cultivar estos aspectos, el autocuidado y la autoestima. Por lo tanto, van de la mano las dos cosas, porque el autoestima tiene que ver con cómo nosotros nos percibimos, ¿cierto? Qué es lo que sentimos, cómo experimentamos las cosas que nos pasan a lo largo de nuestra vida. Es algo que vamos construyendo desde que nacemos en adelante, y es algo que también va cambiando. A medida que cambian las circunstancias de nuestra vida, tenemos distintos niveles de autoestima, ¿ya? Y por ende también eso es importante, porque dependiendo de las circunstancias que nos toca vivir o que vivimos en cierto momento, es como nosotros nos vamos a cuidar también, ¿ya? Y en ese sentido, como bien decía, ¿qué no es el autocuidado y qué es el autocuidado? Ya, para tener claro y bien simple, el autocuidado no es, por ejemplo, ir a la peluquería en el estereotipo de una mujer, ¿cierto?, que anda siempre arreglada, con la manicure hecha, o en un hombre que va al gimnasio y se mantiene en buena condición física. Es como yo me siento cuando yo hago eso, ¿ya? Todo lo que yo haga que me haga sentir bien a mí, que me haga sentir bien conmigo mismo, que me haga sentir autovalorado, que me haga sentir capaz, que me haga sentir que me quiero más,
es autocuidado, ¿ya? No tiene que ver entonces con una práctica en sí, sino como eso que yo hago, lo vivo como algo que me hace sentir bien, ¿ya? Y entonces yo lo voy a integrar como algo que es parte de mi vida, ¿ya? Como algo que es parte de mi día a día o de mi rutina de vida para seguir sintiéndome mejor, ¿ya? Es la lógica. Si algo a mí me hace sentir bien, en el fondo la idea es que yo lo sigo haciendo, ¿ya? Entonces el autocuidado tiene que ver con eso, con cómo yo voy a ir haciendo cosas en mi día a día que me van a ayudar a potenciar este estado o este grado de satisfacción que tengo conmigo mismo, ¿ya? Eso es el autocuidado. A términos generales, entonces, no tiene que ver con una práctica concreta, sino tiene que ver con qué es lo que eso me genera, cómo yo me siento con eso. Y no sé si hay otra pregunta o sigo explayándome en el tema. Está el micrófono apagado. El inicio, te decía Selena, es para que tú nos puedas explicar y dar una introducción respecto a lo que vamos a conversar y algunos conceptos generales. Ya. Entonces eso, el autoestima y el autocuidado como pilares básicos de la salud mental son cosas que las replanteamos en el fondo cuando nos vemos a nosotros mismos o vemos a las personas con las que nosotros nos relacionamos en la vida que están cansadas, ¿cierto? Como nos damos cuenta que no nos estamos cuidando lo suficiente cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando andamos de mal humor, cuando discutimos con mucha gente, y en el fondo no le estamos dando suficiente espacio al autocuidado. ¿Y por qué pasa esto? ¿Ya? Comprender un poco por qué no nos cuidamos lo suficiente, por qué no nos cuidamos simplemente, tiene que ver un poco por cómo nosotros nos movemos en la vida, ¿ya? Desde dónde nosotros funcionamos como personas, como cuidadores, ¿ya? Y es porque generalmente las personas que llegamos a esos estados de agotamiento, en el que llegamos incluso a enfermarnos por lo mismo, no nos cuidamos porque funcionamos siempre desde un ideal, ¿ya? Desde un ideal de quién quiero yo ser, ¿ya? Y ese ideal es un ideal que yo he ido construyendo a lo largo de mi vida, que he ido construyendo según cómo yo me crié, la familia que yo tuve, la cultura en la que vivo, qué es lo que la cultura o el mundo donde yo me muevo me impone como algo bueno, algo a lo que yo debo aspirar, ¿ya? Entonces, como siempre nosotros nos estamos moviendo a donde yo quiero ser, o igual hay personas que ni siquiera tienen muy claro quiénes quieren ser en la vida, pero sí tienen claro quién no quiere ser o cómo no queremos ser. Siempre nos estamos moviendo hacia eso, hacia algo que todavía no alcanzamos, ¿ya? Y como siempre estamos en ese ideal, nos agotamos, porque los ideales son eso, son cosas inalcanzables, ¿ya? Y el estar siempre aspirando a eso y como llevando nuestras energías a eso, nos cansa, nos agota, porque nunca lo alcanzamos. ¿Y qué pasa cuando nunca alcanzamos algo? Nos frustramos, ¿ya? ¿Y qué pasa ahí con nuestra autoestima? Se siente dañada porque finalmente nos percibimos a nosotros mismos como personas poco eficaces, poco capaces, y nos dejamos de cuidar, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, algo súper importante para poder cuidarnos bien, ¿ya? Para saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno para cuidarnos, es entender quiénes somos nosotros realmente, ¿ya? Es una pregunta un poco existencial, pero de verdad nosotros sabemos quiénes somos, ¿ya? Cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestras aptitudes, cuáles son nuestras limitaciones, ¿ya? Porque siempre nos estamos moviendo hacia donde nosotros queremos llegar a ser, ¿ya? O cómo nosotros no queremos ser, pero ¿quiénes somos realmente? Si nosotros funcionáramos desde quiénes somos realmente, con nuestras propias herramientas, sabiendo cuáles son nuestras limitaciones, cuáles son nuestras virtudes, sería otro el panorama, porque nos ocuparíamos de nosotros. Entonces, para poder cuidarnos bien o mejor, en el fondo lo que tenemos que tener claro es quiénes somos realmente, ¿ya? Y centrarnos en eso más que centrarnos y centrar nuestras energías, por lo tanto, en quién queremos ser, ¿ya? En ese ideal. Eso. Entonces, hay cuatro aspectos como básicos, principales, en los que nosotros podemos poner atención
que van a llevar a cuidarnos mejor, que uno es la mente, comprender cómo funciona la mente y cómo nosotros podemos controlar nuestros pensamientos, ya, y no que los pensamientos nos controlen a nosotros a través de diferentes técnicas, las emociones, cómo también las emociones en el día a día van influyendo en nuestras vivencias, ya, el cuerpo, cómo nosotros tratamos nuestro cuerpo, cómo lo alimentamos, ya, también es parte del autocuidado y también tiene obviamente que ver en esto, y el orden. ¿Ya? ¿Qué importancia nosotros le damos al orden de nuestra vida en todo orden de cosas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, esas 4 características, esos 4 aspectos son los que nosotros podemos potenciar o ir desarrollando a medida que nosotros nos conocemos para ir cuidándonos mejor a través de distintas estrategias que podemos ir viendo a lo largo del programa. Y esa es la idea, ¿no? Que se aprenda hoy día a través de la conversación a cómo se puede potenciar cada una de esas variables que nos mencionaba Selena recientemente. Entonces estamos conversando de equilibrio el día de hoy, las bases para evitar el desgaste del cuidador, y a continuación, además de invitar a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y las distintas plataformas, poder incorporarse a la conversación y realizar las preguntas que ellos quieran. Este es un programa interactivo, por lo tanto también vamos a estar atentos a sus requerimientos. Ahora, ¿cuáles son las demandas a las que está expuesto el cuidador perteneciente a la población de salud mental? Estefanía, si nos pudieras ayudar con eso. Bueno, yo creo que primero que nada aclarar, porque cuando uno escucha, ¿cierto?, a cuáles demandas está expuesto el cuidador de algún usuario, ¿cierto?, de salud mental, primero que nada, antes de responder esa pregunta, contextualizar que el cuidador, ya sea de algún usuario de salud mental o de un paciente postrado, ¿cierto?, o como decían en alguna conversación que tuvimos anteriormente preparando el programa con Selena, con Pilar, inclusive alguien que estuviera al cuidado de una mascota, las demandas tienen que ver con lo que nos refería Selena, la necesidad, ¿cierto?, esto autoimpuesto que nosotros presentamos de que tengo que ser el mejor, de esa carga que nosotros mismos nos autoimponemos en el que tengo que ser el mejor, ya sea yo como mamá, yo como cuidador, ¿cierto? Esa es la carga más grande a la que está expuesto un cuidador en realidad un cuidador de cualquiera que sea el orden, ya sea de algún paciente de salud mental o como les refería al cuidado de cualquier otra persona. Entonces es eso, y básicamente nuestros usuarios desmitificar el que un usuario de salud mental sea más demandante o menos demandante que otro usuario o que otra persona. Esas son las demandas. Perfecto. Ahora, esto es dinámico, ¿no? Y afecta finalmente a toda la población, a toda la comunidad, lo que se está conversando el día de hoy. Y en ese sentido también afecta a las familias, a los equipos multidisciplinarios. Entonces, Karen, no sé si tú nos pudieras ayudar con conversar un poco de los efectos que ha tenido la presente crisis, la pandemia, la crisis sanitaria, en las familias, en los equipos multidisciplinarios. Bueno, sí, nosotros como red de salud hemos visto un aumento de las patologías de salud mental, principalmente por ansiedad, estrés, no saber llevar un poquito esta cosa del encierro, la sobredemanda, la multifunción que estamos realizando ahora. Si bien al principio todos dijimos, genial, teletrabajo, vamos a estar en la casa, voy a poder trabajar en pijama, que era como el trabajo soñado, nos empezamos a dar cuenta que no era tan divertido porque había que hacer las cosas de la casa, trabajar, ver los niños y seguir funcionando todo al 100% como uno espera hacerlo, y con esta exigencia, como mencionan los chicos, que va siempre en aumento. Por otro lado, hubo gente que se quedó más solita porque vivían solos, entonces por el tema de cuidarse prefirieron no salir, no juntarse con otras personas, y la soledad igual los fue enfermando en cierta forma, y dejaron de cuidarse, dejaron de salir, de alimentarse bien, de hacer un poquito de actividad física, de reírse un rato, que igual esa es la risoterapia es una técnica muy utilizada y la más económica de la vida y la más entretenida que podemos usar, porque lo pasamos bien, nos reímos, hacemos ejercicio igual, así que no, 100% recomendado, pero nos fuimos encerrando nosotros mismos, entonces como que nos preocupamos mucho de no contagiarnos, pero dejamos todo lo otro de lado.
Entonces, estos medios de conexión de internet, las videollamadas, los teléfonos, igual han ayudado un poco, pero no todos lo han podido utilizar. Y por ello, como red, hemos visto, sobre todo en los servicios de urgencia, un aumento en la demanda de salud mental. Y igual otras enfermedades como cardiovasculares, el tema de las presiones altas, la diabetes descompensada, la obesidad en aumento, todo eso asociado al encierro. Entonces igual hay que tener esta nueva concepción que ha estado utilizando la Organización Mundial de la Salud, que es la sindemia, que no es solamente una cosa lo que nos está matando, sino que es la suma de varias, ya sea por el mal estado físico, el daño que tiene el cuerpo por las enfermedades crónicas sin control de harto tiempo, sumado a este bichito que viene y agrava toda la cosa. Por eso tenemos harto cuidado con nuestros pacientes diabéticos, que ahí los cuidamos ahí cada vez que alguien sale positivo, lo hospitalizamos al tiro para que no se nos vaya a complicar, y si es que le pasa algo estamos encima de él. Pero todas estas cosas van sumando. Entonces yo creo que ahora, como que aparte de lo que ya teníamos arrastre de esta vida tan rápida y ajetreada que todos corríamos y nos habíamos descuidado un poquito, se suma el encierro, se suma el coronavirus, una pandemia, el estrés del no saber qué es, cómo funciona, con qué me mejoro, si me enfermo me voy a morir o no me va a pasar nada, el no poder ir a ver a los papás, a los abuelitos que están solitos. Entonces todas estas cosas nos han recargado de distintas formas. Uh-huh. Estamos conversando entonces de equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador a través de las distintas redes sociales del Servicio de Salud Valdivia y también de la Universidad Austral, y también a través del 90.1 FM Radio UH Valdivia. Pilar, usted trabaja en el CESANCO y por lo tanto es una voz autorizada para comentarnos cómo ha sido la experiencia del equipo CESANCO en este caso, en todo este tiempo, en todos estos meses, desarrollando la temática cuidado en el cuidador. El micrófono parece que me está jugando una mala pasada. Se escucha bien, Pilar. Se escucha bien. Estaba peleando un poquito con él. Sí, Felipe, gracias por tu comentario inicial. Bueno, yo creo que antes de poder hablar de la experiencia que tuvimos en CESANCO con la realización de conversatorios, tanto en ambulancia como en las ánimas, pero creo que es importante porque, o sea, la gente que nos escucha y nos oye, yo creo que no, es poco conocido el concepto de CESANCO, ¿ya? Nosotros somos un centro de salud mental comunitaria de segunda complejidad. Somos, en la región de Los Ríos nos denominamos CESANCO, pero a lo largo de todo Chile son COSAM, ¿ya? Es un equipo que atiende, sin duda, diagnósticos, enfermedades asociadas a lo que es salud mental. Está conformado por un equipo del psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudióloga, la gente de farmacia, ¿no es cierto?, enfermera. Entonces, creo que es importante señalar que durante este periodo de tiempo ha sido una experiencia bien valiosa el poder trabajar bajo esta situación actual. Y yo podría aquí representando la voz de los colegas, que si bien voy a hablar un poco de esta experiencia en particular, esto igual se traslapa a la colectividad, ¿ya? Nosotros, una vez que se instaura esta crisis sanitaria que fue tan abrupta y que nos lleva a vivir realmente muchas crisis a nivel de hogar familiar, y también a nosotros a nivel más personal, ante esto, nosotros tras los contactos telefónicos con las mamitas, nos dimos cuenta de una gran necesidad. Ya rápidamente, siempre dentro de la familia hay una persona que cumple como un rol más principal, ¿ya? Y en este caso, la persona que asume el rol de cuidadora principal rápidamente se carga con una mochila tremenda, ya de responsabilidades, de intentar compatibilizar el trabajo con las cosas del hogar, con el cuidado de los niños, y esto va en desmedro también de los tiempos de descanso, de ocio, de autocuidado, ya de mimos, como lo autodenominábamos. Entonces, esto rápidamente ha llevado a que, por ejemplo, presenten cansancio físico, emocional, agotamiento, irritabilidad y estrés. Y ante esto surge esta necesidad de intentar promover un bienestar físico y mental. Y aquí surge lo del autocuidado. Esto tuvo una muy buena acogida, ya porque nuestras mamitas, que si bien tienen características, han tenido una historia de vida bien adversa, yo siempre hemos mencionado que son súper empoderadas, ellas son súper proactivas.
Y claramente como esta instauración fue tan abrupta, ellas veían un panorama totalmente desolador, incierto, por lo tanto la ansiedad se disparó, y la verdad es que nosotros le propusimos poder realizar espacios de descanso diario. Ya en el hogar no se podían, ellas muchas decían, no puedo descansar, no puedo dormir, no puedo escuchar música, ya. Quisimos de alguna manera, o sea, les planteamos el poder realizar instancias donde pudiéramos escuchar, pudiéramos cantar, leer algo, reflexionar, conversar, que sea un espacio de catarsis para ella, y tuvo una muy buena acogida. Fueron 6 meses que se realizó este espacio de encuentro, y la verdad que tuvimos como buenos resultados, ¿ya? Pero yo quiero recalcar que estas mamitas desde un principio tenían estas cualidades, o sea, todos a nivel general tenemos ciertas cualidades, características, recursos, y que muchas veces necesitamos, claro, quizás del apoyo de alguien, para poder volver a como recuperarlos, a utilizarlos, ¿ya? Si bien esta situación sanitaria nos lleva hacia el aislamiento, nos abre una ventana hacia las comunicaciones. Entonces vimos la importancia de mantenernos conectados, conversando con nuestro grupo de amigos, familiares, para poder seguir estando más presente y poder sobrellevar de mejor manera la situación actual. Felipe, Tu micrófono, Felipe. Sí. Esta circunstancia que estamos viviendo todos en este momento, como dice Pilar, ha movilizado a que las personas tengamos que activar nuestros recursos, ¿no? Uh-huh. Y las conversaciones, las instancias de reunión, los conversatorios, los espacios comunitarios que están bastante limitados a lo presencial, pero que exigen el uso de nuevas tecnologías, son escenarios donde finalmente los seres humanos nos damos cuenta de que podemos echar mano, ¿no? a diferentes aprendizajes y recursos que o estaban o se pueden generar. En este sentido, Pilar, estas actividades que se realizaron, ¿cuál fue la finalidad en un inicio que tenían, ¿no? Que han tenido con las familias y los cuidadores especialmente, perdón? Uh-huh. ¿Cuál fue la finalidad y con qué se fueron encontrando? Claro, la gran finalidad fue generar primero este espacio de descanso. Ya como mencionaba Selena al inicio, el autocuidado es volver de alguna manera, bueno, de acuerdo con la situación actual, claramente nosotros nos olvidamos de nuestros tiempos de ocio, de aquellas actividades que nos reportaban algún disfrute. Entonces, la situación actual nos llevó, y de alguna manera llevamos como la conversación a volver a plantear qué actividades yo puedo realizar en mi diario vivir y que también puedo disfrutar sin necesidad de gastar dinero, etcétera, ¿ya? Entonces, en base a eso, principalmente fue generar este espacio donde ellas se sintieran cómodas, escuchadas, contenidas, y en base a eso, la verdad que fue una experiencia bastante enriquecedora. Ahí sentimos que aprendimos mutuamente, unos de otros, el equipo multidisciplinario con sus distintas visiones de ciertas problemáticas, sobre todo de la sobrecarga del cuidador, y ellas desde la experiencia. Entonces se fue dando una relación bastante bonita y que muchas de ellas reportaban que fue muy significativa. Entonces eso, la verdad que yo creo que sintetiza este espacio. Y si tú pudieras resumir, Pilar, de alguna manera, ¿cuál fue el contenido que se quiso transmitir a las personas, a la población, con estas temáticas conversadas? Bueno, como era autocuidado, realizamos, por ejemplo, actividad física, ¿ya? Sentadas, pero movíamos nuestro cuerpo, hicimos algún ejercicio de cantoterapia, o sea, utilizábamos la voz para lograr un cierto estado de relajación corporal. Entonces imitamos, por ejemplo, cómo sale un pajarito, por ejemplo, de un huevo, cómo se va moviendo, ¿no es cierto?, en el espacio, el ser más consciente de nuestro cuerpo, porque debido a la situación actual igual el estrés, o sea, nuestra musculatura estaba mucho más apretada, nos sentíamos mucho más rígida, recurrimos mucho al humor, ahí, bueno, ¿qué más? Hicimos tantas cosas, y yo me quedo principalmente con una dinámica del frasquito de la gratitud, donde nosotros le propusimos, sobre todo en una etapa donde claramente veíamos todo negro, ¿ya?
que el panorama muy desolador, y ahí la meta del día a día era que pudiéramos visualizar aquellas cosas positivas que nos iban ocurriendo en el intercambio, en la compañía de nuestro hijo, de nuestro esposo, y que la fuéramos dejando ahí, en este frasquito, ¿ya? Y así al siguiente día, al comenzar la mañana, podíamos dar lectura, por ejemplo, a lo que habíamos escrito. Y ellas reportaron que eso ayudó mucho a poder realmente cambiar de perspectiva y ver este panorama de una manera distinta. Qué importante también tener la retroalimentación ahí en vivo, ¿no? Con las personas con las que pudieron compartir. Uh-huh. Sí, sí. Claro, y es interesante también lo que señala Pilar en el sentido de que pareciera ser que esta activación de recursos empieza a tener como un flujo en ambos sentidos. Ustedes aprenden de ellos y ellos aprenden de ustedes. Finalmente, el conocimiento se va activando a través de las vivencias de cada uno. Estamos conversando hoy día del equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador a través de las redes sociales, del Servicio de Salud Valdivia, de la Universidad Austral y también a través de la frecuencia modulada del 90.1 de Radio UH Valdivia. Ahora, dentro de las prácticas o prestaciones realizadas durante este periodo, ¿qué implementaron o desarrollaron? Y esta es la pregunta abierta para las panelistas del CESANCO Amulén que nos acompañan hoy día. No sé quién quiere comenzar. Cedo la palabra a ustedes y de qué manera pueden ayudarnos con esta pregunta, ¿no? Dentro de las prácticas o prestaciones realizadas durante este periodo, ¿qué implementaron y o desarrollaron? Yo creo que básicamente los controles de salud mental permitieron aumentar su frecuencia. O sea, si bien es cierto un control de salud mental presencial, pudiéramos, ¿cierto?, tener 1 o 2 en una hora, un control de salud mental vía remota, podíamos hacer, ¿cierto?, 3, de repente si el requerimiento del usuario no era tanto, hasta 4, y pudimos abarcar a mayor cantidad de población durante este tiempo. Entonces, igual hay que ver que, claro, es cierto, no tenemos el contacto físico, ¿cierto?, con nuestros usuarios, pero también la cercanía de poder escucharlos, en algunos casos, ¿cierto?, otros usuarios, verlos mediante videollamada, también ha provocado que ellos sientan que durante este periodo en el que, como decía Karen, ha aumentado su ansiedad, ha aumentado este miedo, también sientan que los profesionales están a disposición de ellos y trabajando para ellos. O sea, yo creo que es la retroalimentación que hemos tenido de parte de nuestros usuarios. Perfecto. Se ha también conversado en espacios anteriores, en esta serie de conversatorios que hemos tenido, que de alguna manera el contacto a través de videollamada, de vía remota, ha abierto ciertos canales de comunicación que antes no existían. Es como estar haciendo una visita domiciliaria virtual. Hay personas que a veces mostraban sus mascotas, que se podía ver a lo mejor el florero del que hablaban en algún momento, en cada sesión. Entonces, Selena, ¿tú qué nos podrías comentar respecto a esa experiencia que tú has podido observar? Sí, bueno, efectivamente, como lo dices, te abre un poco más, te contextualiza mucho más al paciente, ¿cierto? Uno lo siente un poco más completo y no un ser aislado que llega al box, ¿cierto? Y luego se pierde hasta las siguientes semanas en que lo vuelves a ver. Ya, porque además del tema de las videollamadas, también están los contactos telefónicos que optimizan mucho el tiempo también, porque permiten hacer un seguimiento quizás mucho más rápido de algún ajuste farmacológico o de alguna situación de crisis que tenga un paciente. No necesariamente tienes que agendarle una hora, tal día, tal momento. Puedes tomar un par de minutos para poder contactarlo y así hacer un seguimiento más frecuente. Y también el tema del correo electrónico, que nosotros como sistema de salud pública, la verdad es que la oferta de recursos humanos que tenemos es bien escasa, entonces no tenemos muchas veces la facilidad de ver a los usuarios, a los pacientes muy seguido, y eso hace que se lentezcan los tratamientos, que las intervenciones nunca lleguen quizás a tiempo, porque ves a un paciente, lo citas para el mes siguiente y no sabes qué pasa con él en todo ese mes.
¿ya? Y a través del correo electrónico o del contacto telefónico te puedes ir enterando con mucha mayor frecuencia qué es lo que va pasando y cómo poder ir interviniendo en eso. Además, también mejora mucho la adherencia de los usuarios porque no tienen que pedir permiso en el trabajo, no tienen que faltar a clase, no se tienen que mover de la casa y eso también ahorra recursos económicos también, porque no es que no vayan por flojera, sino también por un tema de recurso económico que muchas veces no se tiene, sobre todo ahora, en estos tiempos, y que les ha acomodado a muchos otros pacientes. Pero ahí está la cara, el otro lado de la moneda también, que muchas veces ha sido difícil esto, ¿eh? Yo me he encontrado también con dificultades con el tema de no poder o de preferir, por una cosa de riesgo, no exponer ni exponerme a mí a atenciones presenciales y encontrarnos con panoramas familiares que son más bien difíciles de llevar, ya donde no hay privacidad suficiente para poder comentar cómo he estado, si me he autoagredido o no, si cómo he pensado en quitarme la vida o no, o comentar que fui víctima nuevamente de golpes, de violencia por parte de alguien de la casa, ¿cierto?, con el que vivo. Eso también ha sido difícil de manejar, de abordar mediante esta modalidad, ¿ya? Así que no todo es tan positivo, ya están ese tipo de dificultades que finalmente dan cuenta también de cómo... o sea, amplían, como te decía yo, mucho más la mirada de el panorama más completo, ¿ya? Y bueno, lo bueno de eso es que nos permite movilizarnos mucho más y activar muchas más redes, porque en el fondo ya estando la persona ahí, se nota mucho más quizás algo que no nos había develado o no nos había contado quizás en alguna atención en el box, ¿ya? Que quizás había pasado a segundo plano, pero una vez que ya invades un poco su espacio, no le queda otra que exponerte esto, ¿ya? Así que eso. Sí, es paradójico porque finalmente a través de una vía que es remota, que en teoría no tiene un ancho de banda en términos de información tan amplio como la experiencia misma, se puede acceder a información que la experiencia, el contacto mismo con la persona, muchas veces no entrega. Y ahí también abre puntos para la reflexión que vamos a ir desarrollando en la medida que vamos continuando con esta actividad. Estamos conversando entonces del equilibrio, las bases para evitar el desgaste del cuidador. Nos acompaña Pilar Hot, ella es fonoaudióloga, Selena Cerda, psiquiatra adulto, y Estefanía Espinosa, enfermera. Todas ellas son, las panelistas de hoy son colegas también que trabajan en el CESANCO Amulén. Ya más adelante vamos a estar también con participantes del CESANCO Las Ánimas, así que los CESANCO ahí nos unimos para sacar adelante estas actividades. Estefanía, cuéntanos, tú desde tu experiencia, ¿qué otros aspectos positivos puedes rescatar de los controles de salud mental vía remota? Claramente era como lo que comentaba anteriormente, el poder dar mayor, y lo que reforzaba Selena, que es el poder dar mayor frecuencia, ¿cierto? Sin la necesidad, viendo lo positivo, también tenemos que recordar que más adelante vamos a hablar de los aspectos negativos, pero lo positivo es el poder dar mayor frecuencia, en mi caso, ¿cierto?, que atiendo población infantil, a los usuarios propiamente tal y a sus familias, y poder acercarnos a las demandas que también tiene la familia, el poder hacer un seguimiento, un despeje de la población total, ¿cierto?, y poder entregarles atención mayormente, como te decíamos, con mayor frecuencia, que esa es básicamente la ventaja que tiene en este momento. Karen, ¿tú nos podrías comentar a nivel de referencia del servicio de salud, cómo se ha ido también implementando paulatinamente el uso de medios de comunicación virtual, de las videollamadas? ¿Cómo ha tenido que darse ese proceso? Porque me imagino que también sobre la marcha se fueron encontrando con muchas retroalimentaciones de la actividad misma, provenientes de los trabajadores, desde los usuarios, frente a un escenario inédito, un escenario totalmente inesperado y nuevo para
desde lo administrativo y desde lo técnico enfrentar esta situación? Sí, mira, nosotros como red hicimos como una evaluación de riesgo. Entonces evaluamos a nuestros pacientes según el riesgo que ellos tenían y las necesidades para ver quién se iba a atender en atención domiciliaria, quiénes podíamos dejar que sigan acudiendo presencial y a quiénes teníamos que ocupar esta otra alternativa que es la comunicación, la teleconsulta. Ya obviamente los pacientes que eran adultos mayores, que están, no sé, con cáncer, diálisis, trasplantados, tuberculosis, todos ellos los atendemos en domicilio, la mayoría de sus controles, se le entregan sus medicamentos, con la intención, aparte que son adultos mayores, entonces igual les cuesta un poquito esto de conectarse a las videollamadas, no todos ven bien o no todos cuentan con el internet suficiente para poder conectarse. Igual es una variable importante, porque una cosa es que nosotros como red lo tengamos y otra cosa es que lo tengan los pacientes. Entonces, ese grupo se priorizó lo que es atención domiciliaria. El otro grupo que no tenían mayor riesgo, pero que sí necesitaban sus controles, se ha privilegiado la teleconsulta. Y ahí se implementaron con teléfonos todos nuestros equipos, igual las plataformas del hospital se ampliaron, lo que teníamos para interconsulta, que eran algunos temas específicos, se logró ampliar para otros temas con el objetivo de tener más cerca a los especialistas, de que sea la consulta más rápida, y eso igual ha sido algo positivo porque se ha tenido una respuesta más fluida, se ha logrado conversar entre los equipos de atención primaria y los especialistas o los equipos de hospitales de la red en general con los referentes del hospital, así que en ese sentido hemos avanzado. Eran proyectos que estaban en carpeta y que no se les había dado una prioridad máxima como sí fue ahora, así que se aceleraron varios procesos que ya estaban en curso y dentro de todo ha sido favorable, pero como les menciono, igual hay pacientes que no tienen teléfonos con internet, entonces solamente hay que hacer una llamada y eso de repente igual es complejo cuando uno no los conoce porque es como súper impersonal, sobre todo lo que hacen salud mental, es como complejo ver la emoción, el lenguaje no verbal. Yo creo que con la camarita ayuda un poco, pero hay otros controles que son, por ejemplo, los cardiovasculares, que uno los puede llamar para saber cómo está, para informarle su resultado de exámenes o para ver cómo está tomando sus fármacos. Eso sí se puede hacer solo por teléfono, entonces ahí hay que ir viendo, depende de cada atención, la tecnología o la técnica que se tiene que utilizar. Perfecto. Bueno, ya va quedando poco de esta actividad, nos vamos acercando a la parte final. Y ya para ir cerrando, Pilar, ¿qué estrategias podrías entregar tú desde tu disciplina, desde tu profesión y también desde tu experiencia? ¿Qué estrategias puedes entregar para el autocuidado del cuidador? Sí, yo creo importante como tips para poder sobrellevar de mejor manera lo que nos acontece es el poner límites, ¿ya? Realmente ante las responsabilidades que tenemos en el hogar, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿ya? A escuchar nuestra voz, nuestro lenguaje no verbal, lo que nosotros sentimos, ¿ya? Y por eso es importante igual poder conversar, ¿no es cierto?, en confianza con lo familiar, poner los límites, intentar encontrar alguna figura de apoyo para poder también entregar parte de los cuidados. Es importante y nunca olvidarnos de que si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos vamos a poder enfrentar de mejor manera ciertas situaciones que se presenten, no sé, en el hogar o en otros contextos, ya que si nos sentimos muy embargados por la emoción o por las sensaciones, pedir ayuda, ya es necesario pedir ayuda. ¿Qué más? Quizás, bueno, con la responsabilidad viene muchas veces el sentido de culpa cuando no podemos realizar como todas las tareas, puede haber, o no podemos dar solución, no sé, a una situación más crítica dentro del hogar. Yo creo que es importante bajar igual el nivel como de autoexigencia. Sí, y como tips, realizar actividades de relajación, respiración, actividad física, movimiento de hombros, de cuerpo, o sea, del tórax. Eso, principalmente, sería como lo esencial. Estefanía, desde tu área, ¿no?, desde tu formación profesional, ¿qué estrategias puedes entregar para el autocuidado del cuidador? Más que una estrategia desde mi experiencia, Karen hace un tiempo, o sea, un ratito, ¿cierto?, mencionaba la risoterapia. Yo pertenecí
casi toda mi etapa universitaria a RISUS, que nosotros realizábamos risoterapia y actividades en campamentos, y de verdad la risa nos relaja, nos entrega ese, aunque sea un minuto de entregarle toda esta energía a nuestro cuerpo, así que de verdad yo creo que es una de las estrategias más, aparte que es barata, no necesitamos nada más que las puras ganas de reírnos. Así que ese es mi tips. Muy bien, para ir cerrando, Selena, ¿qué te ha parecido esta actividad? ¿Qué importancia le otorgas a esto, a evitar el desgaste del cuidador desde tu área? Mira, para responderte y que quizás no quede un poco sin responder la pregunta o el objetivo un poco de cuáles estrategias podemos ocupar para cuidarnos mejor. ¿Ya? Como mencionaba al principio, hay 4 aspectos principales a los que nosotros podemos atender para evitar, como se dice, el desgaste, ¿ya? El desgaste físico, el desgaste emocional, el desgaste en general, el agotamiento que nos genera el siempre estar exigiéndonos y siempre querer llegar a un algo o a ser alguien que no somos, ¿ya? Sin funcionar de acuerdo a nuestras herramientas, ¿ya? Y en relación a eso está la mente, las emociones, el cuerpo y el orden, ¿ya? Ver un poco cómo funciona la mente, sobre todo cuando nosotros estamos cansados, ¿ya? Es algo que siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, que nosotros como personas nos estamos siempre hablando a nosotros mismos y generalmente un promedio de 14 horas al día nos estamos hablando a nosotros mismos, siempre nos estamos conversando. Poner atención en cómo nosotros nos estamos tratando en ese momento, ¿ya? Porque ahí tenemos que ver qué es lo que pasa con nuestra mente, qué es lo que pasa con nuestros pensamientos. Son pensamientos que son constructivos, que nos ayudan a llevar el día y a llevar los cuidados que tenemos que hacer a otra persona, o son pensamientos destructivos, ¿ya? ¿Y qué entendemos por pensamiento destructivo? Es cualquier cosa que... un pensamiento destructivo viene a ser una creencia que nosotros le damos a nuestra mente que no nos hace sentir bien, que no nos es grata, ¿ya? Y esa creencia la empezamos a alimentar y formamos un círculo vicioso en donde nosotros nos vamos conversando y nos vamos percibiendo a nosotros mismos de forma negativa. Por ejemplo, así básico, no sé, hoy día no hice todo lo que yo quería hacer en el día. Yo nunca logro hacer lo que yo quiero hacer en el día, siempre me falta tiempo. Estoy cansada, es de noche, tengo un montón de cosas por hacer, está el aseo sin hacer, la loza sin lavar y ya no puedo más, estoy reventada y mañana tengo un montón de cosas que hacer más. ¿Viste? Yo te dije que no ibas a poder. Tú te levantaste con toda la energía de que cuando uno se conversa a sí mismo. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? Cuando uno ingresa en ese círculo vicioso de pensamientos destructivos. ¿Ya? Hay varias técnicas súper prácticas que uno puede utilizar para poder salir de ese círculo. Y una, por ejemplo, que es súper simple, que es cambiar el foco. Por eso yo recalcaba la importancia de conocerse, ¿ya? De que nosotros estemos un poco más centrados en quiénes somos y cómo actuamos. ¿Qué momentos se empieza a desencadenar ese diálogo destructivo con nosotros mismos? ¿Ya? Y una cosa importante que podemos hacer ahí es cambiar el foco. Es algo súper simple que se puede hacer con cualquier objeto o cosa que esté a nuestro alrededor y empezar a poner atención en eso, ¿ya? En el fondo, a ver, yo tengo esta botella de agua, es una botella que ya le queda poca agua, que es verde, es transparente, es de plástico, y la idea es poner atención y empezar a describir un objeto, cualquier cosa que esté pasando afuera de mí, hasta que yo logre un poco desconectar de este pensamiento, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, es usar lenguaje realista, ¿ya? Muchas veces nosotros nos vamos a los extremos y somos muy polarizados en nuestro pensamiento. Ya, yo siempre esto, yo nunca esto, y en realidad, si fuésemos un poco más realistas, quizás nos daríamos cuenta que no siempre es así, que quizás hoy no alcance a hacer todo lo que yo quería, pero tal vez la mayoría de los otros días sí, siempre lo logro, solamente que hoy resulta que estoy más cansada, que tuve menos apoyo o que tuve más cosas que hacer, no lo logré, ¿ya? Pero eso no significa que yo no sea una persona capaz de hacer cosas, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Los pensamientos generan estas creencias y generan
emociones de disconfort y nos hacen sentir menos eficaces, menos eficientes, ¿ya? Ajá. Otra cosa que podemos hacer pues lo mismo es pensar en porcentajes, ¿ya? Que es un poco más el lenguaje realista, también tiene que ver con eso, ¿ya? Es como, a ver, yo de las 10 veces que yo me propongo hacer tal cosa, 8 veces lo logro hacer y 2 veces no. O sea, el 80% de las veces yo logro hacer esto y el 20% no. Entonces, finalmente yo voy usando esta balanza para poder un poco hablarme de forma más realista y menos maltratadora de mí misma, ¿ya? Uh-huh. Y otra cosa también, como igual que la risoterapia también, y que creo que se mencionó, es el tema o que se trató con las mamás acá en el CESAMCO, es el tema de la gratitud, ¿ya? El agradecer, el practicar el agradecer cosas en la vida está demostradísimo que genera un mayor bienestar y una plenitud en nuestro día a día, ¿ya? Anclarlo, otra cosa que uno siempre dice, yo no puedo, no tengo tiempo para hacer cosas, o empiezo a hacer algo y nunca lo continúo haciendo. Lo hago 1, 2, 3 días, una semana y finalmente ya lo dejo de hacer, ¿ya? Y nunca puedo formar un hábito e integrarlo a mi vida, porque la idea del autocuidado es que nosotros identifiquemos las cosas que nos hacen sentir bien y las hagamos en el día a día, o las podemos integrar a nuestra rutina, ya, para mantener un estado de bienestar y evitar, evidentemente, llegar a enfermarnos y a desgastarnos, porque tenemos estos espacios que nos protegen. Claro. ¿Ya? Uh-huh. Y algo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes, por ejemplo, que hagan es que anclen un nuevo hábito que quieran adquirir en sus vidas a un hábito que ya tengan. Por ejemplo, yo todos los días en la mañana lo primero que hago es levantarme e ir a cepillarme los dientes. Bueno, entonces en ese momento que usted se va a cepillar los dientes, tenga su pastillero al lado, por ejemplo, para tomarse su pastilla y no olvidarse más de que se tiene que tomar sus pastillas. O en ese momento agradece cosas, ¿ya? Mínimo 3 cosas se sugiere que sean, pueden ser incluso 10 cosas, ¿ya? De lo que yo tengo, de lo que no tengo y afortunadamente no tengo. Por ejemplo, no me he enfermado de coronavirus, no he salido positiva a COVID. Es una cosa para agradecer, ¿ya? Etcétera. Podemos encontrar un montón de cosas que agradecer en nuestro día, y si lo practicamos como un hábito, anclándolo a algo que ya sea un hábito, va a ser mucho más fácil mantenerlo en el tiempo. Uh-huh. Ya, no sé si habrá más tiempo para hablar de las otras ya cosas. Estamos en la parte final. Vamos a agradecer a Selena, a todos nuestros panelistas, a Pilar y a Estefanía, todas ellas del CESAMCO Amulén, que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias también a Karen, referente del Servicio de Salud Valdivia, y damos el pase también a Carolina, que está ya en los estudios de Radio UH, para ir cerrando la actividad. Bueno, agradecemos a todos nuestras especialistas que nos acompañaron el día de hoy, por supuesto, como siempre, a Felipe, que modera la conversación, y a Karen, y a todos a quienes nos escucharon y sintonizan la radio también cada lunes a las 4 de la tarde para este ciclo radial. Y los dejamos invitadísimos a todos y a todas para el próximo programa, que se llama Una mirada comprensiva a la niñez y la adolescencia en tiempos de pandemia, y van a acompañarnos, van a estar con nosotros Carolina Avilés, quien es terapeuta ocupacional del equipo infanto-juvenil CESAMCO Las Ánimas, José Martínez, quien es médico psiquiatra del Hospital de Día Infanto-Adolescente y equipo infanto-juvenil y CESAMCO Las Ánimas, y Daniel Olivares, quien es terapeuta ocupacional y académica de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias por acompañarnos, a todos quienes estuvieron hoy con nosotros. Hasta el próximo lunes. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 17.